Hoy hacemos un recorrido integral por el templo y antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vamos a conectar historia, función de los espacios, arquitectura, sistema constructivo y su decoración. Línea de tiempo. Para entender el edificio hay que seguir su evolución histórica y la formación funcional de cada espacio. Vamos por orden cronológico. Fundación y primeros años. El 31 de marzo de 1528, en el valle de Quetzacatlán, se funda la villa que daría origen al actual San Cristóbal de las Casas. Este primer asentamiento, impulsado por los colonizadores españoles, representó el inicio de una nueva organización urbana en la región de los Altos de Chiapas. Su ubicación fue elegida estratégicamente por su relación con las rutas comerciales y por la cercanía a poblaciones indígenas, lo que facilitaba el control político y religioso del territorio. 8 años después de su fundación, en 1536, la villa obtiene el título de Ciudad Real, convirtiéndose en el principal centro administrativo, político y religioso de la región. Este cambio de rango reflejó su creciente relevancia dentro del territorio chiapaneco y marcó el inicio de un desarrollo urbano más organizado, siguiendo el modelo urbano hispano con plazas, calles trazadas y edificios públicos. El 12 de marzo de 1545 llegan oficialmente a la región la Orden de los Predicadores, mejor conocido como los dominicos. Su llegada tuvo un papel decisivo en la transformación espiritual y cultural del lugar. Los frailes dominicos asumieron la misión de evangelizar y educar a la población indígena, fundando templos, conventos y centros de enseñanza. Además, introdujeron nuevas formas de organización social, fomentando la convivencia entre comunidades indígenas y españolas bajo el amparo de la fe católica. A mediados del siglo XVI, el cabildo local otorgó a los dominicos un conjunto de solares situados en el Cerro del Cerrillo, en una ligera elevación al norte del núcleo urbano. Este sitio fue elegido por su simbolismo y su vista dominante sobre el valle, ideal para establecer un centro religioso de gran relevancia. En 1547, bajo el auspicio del obispo Francisco Marroquín, se colocó la primera piedra del futuro templo y convento de Santo Domingo. Durante esta primera etapa constructiva, las funciones de cada espacio se establecieron con claridad. El templo fue concebido como lugar principal de culto, oración y catequesis, con un amplio atrio destinado a la enseñanza de la doctrina cristiana a los pueblos originarios. El convento, en cambio, funcionó como residencia y centro de vida comunitaria para los frailes dominicos. Contaba con una sala de estudio, donde los religiosos se preparaban para sus labores de enseñanza, un refectorio que servía como comedor común, y una huerta diseñada para asegurar la autosuficiencia alimentaria del convento mediante cultivo de hortalizas y plantas medicinales. Este conjunto arquitectónico se consolidó pronto como uno de los principales centros dominicos de la región, no solo por su función religiosa, sino también por su papel educativo y social. Desde aquí se impulsaron misiones hacia otras comunidades de Chiapas y del actual territorio guatemalteco, extendiendo la influencia espiritual y cultura de la orden. Siglo XVI. Edificación inicial. Se construyen estructuras primitivas con materiales locales como adobe, tapia y teja. La iglesia y el convento cumplen funciones pastorales y administrativas sobre el territorio indígena y mestizo. Los espacios principales son atrio, donde se realizaban evangelización masiva y rituales públicos; nave, donde se realizan conjunto de actos, ritos y oraciones; claustro, sirve como espacio de meditación, estudio y tránsito para los frailes dominicos. En la actualidad es un espacio cultural y patrimonial, abierto al público, que permite apreciar la historia religiosa, artística y social de la región. Del siglo XVII se producen reformas y ampliaciones, transformación de la portada y el alzado hacia formas barrocas, construcción de claustros y dependencias mayores. Se consolidan funciones, que son los retablos y capillas laterales para cofradías, capilla de rosario, celdas de estudiantes y frailes. En 1698 se terminó la portada retablo, que hoy se identifica como el rasgo más distintivo del templo. Siglo XVIII. Uso continuado. El conjunto continúa funcionando como centro dominico regional para la formación de frailes, la gestión de misiones,
atención a la población indígena y actividades económicas ligadas al convento, como serían huertas y provisiones. Se consolidan elementos ornamentales interiores, como retablos y imaginería, y productos del mecenazgo local y de talleres novohispanos. Siglo XIX. Cambios por secularización y conflictos. Con las reformas y conflictos del siglo XIX, la propiedad y uso del convento varían. Ocupación militar en algunos periodos, usos administrativos o almacenamiento, pérdida parcial de bienes y bienes eclesiásticos. Sin embargo, la iglesia mantiene uso litúrgico en lo general. Las principales leyes reformas fueron: Ley Juárez, 1855. Esta ley eliminó los fueros eclesiásticos y militares, haciendo que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Esto debilitó el poder político y judicial de la Iglesia. Ley Lerdo, 1856, o Ley de Desamortización de Bienes a Manos Muertas. Esta ley ordenó la venta de las propiedades de la Iglesia, tierras, edificios, conventos, haciendas, que no estuvieran dedicadas al culto. El objetivo de esta ley era que estas propiedades pasaran a manos privadas para fomentar la economía liberal. Ley Iglesias, 1857. Prohibió que la Iglesia cobrara derechos o cuotas por servicios religiosos a los pobres, tales como bautizos, entierros o matrimonios. Constitución de 1857 y las reformas posteriores, 1859 a 1860. Confirmaron la separación entre la Iglesia y el Estado. Se nacionalizaron los bienes eclesiásticos. Se suprimieron las órdenes religiosas como dominicos, franciscanos, etc. Y se prohibió la existencia de conventos. Siglo XX. Rescate patrimonial y museización. Durante el siglo XX el conjunto pasa por restauraciones, albergó usos no religiosos y en la segunda mitad del siglo comienza un proceso de museización del convento. El Museo de los Altos de Chiapas se instala en el antiguo convento, recuperando salas para exposiciones arqueológicas, etnográficas, textiles y artísticas. Siglo XXI. Patrimonio, turismo y conservación. El edificio ha pasado de ser instrumento de evangelización y control social a ser patrimonio histórico, un espacio educativo y motor turístico-cultural. Se mantienen programas de conservación y gestión del sitio. Ubicación geográfica. El templo y antiguo convento de Santo Domingo se ubican en San Cristóbal de las Casas, en el barrio del Cerrillo, dentro del centro histórico de la ciudad, sobre la calle 20 de noviembre. Pero, ¿por qué se eligió ese punto? Hay varias razones que se combinan. La visibilidad y dominio urbano. El Cerro de Cerrillo es un punto elevado. Colocar la iglesia en altura otorgaba presencia visual sobre la ciudad, reforzando la autoridad de la orden y la simbología cristiana en el paisaje urbano. De proximidad a barrios indígenas, los dominicos buscaron ubicarse cerca de las comunidades a evangelizar. El emplazamiento en el Cerrillo facilitaba el acceso directo a la población indígena de los valles y barrios circundantes, además de facilitar la catequesis en el atrio. Las condiciones topográficas y de drenaje. La elevación protege de riesgos de inundación en el valle y ofrece mejor drenaje. Además, en el terreno montañoso exige el aprovechamiento de plataformas altas para la construcción. Conexión con la traza urbana. El lugar está integrado con las calles reales de la ciudad colonial, lo cual permitía control efectivo del flujo urbano y un acceso jerárquico al edificio, lo que es calle, atrio, templo y convento. Emplazamiento y organización del conjunto. El templo de Santo Domingo se localiza al norte de la Plaza de Armas de San Cristóbal de las Casas, en una ligera elevación del terreno al pie del Cerrillo, barrio formado desde el siglo XVI. Su terreno original se extendía hasta el río Amarillo, alcanzando el límite de la antigua población. Se encuentra sobre la calle de Comitán entre Lázaro Cárdenas y Miguel Utrilla, frente a la calle Real de Mexicanos, que conecta con el camino a San Juan Chamula. Al poniente se ubica el barrio de Mexicanos, con su iglesia y una pequeña plaza. Al sur, los inmuebles de la Caridad y Alameda con su kiosco circular, derribado por un ciclón en 1983, mientras que al oriente se encuentra la plazuela e iglesia del Cerrillo, centro del barrio homónimo que conserva su arquitectura típica. Función. Vamos a detallar qué hacía cada espacio originalmente y qué función tiene hoy en lo posible. Templo. Funciones originales.
Culto litúrgico, misas, sacramentos, devociones. Evangelización masiva, uso del atrio y la portada como escenario catequético para convertir y enseñar a la población indígena. Ceremonias públicas, procesiones, celebraciones patronales, actos cívicos religiosos. Que tiene el templo actualmente son para uso religioso, lo que son parroquias o misas esporádicas según la administración. El atractivo turístico, que son las visitas guiadas, fotografía, respetando las normas, y la interpretación patrimonial. Y como último, pues eventos culturales, lo que son los conciertos sacros y talleres ocasionales. Claustro. Vida comunitaria diaria, meditación, lectura o simplemente circulaciones. Las celdas, que antes eran dormitorios, eran habitaciones de los frailes. El refectorio era el comedor común. La sala de estudios o maestros era donde realizaban la enseñanza teológica y administración misionera. La huerta o granero, ahí se realizaba la producción de alimentos y plantas medicinales, ya que era el soporte económico y de subsistencia. Dependencias auxiliares, cuchitriles, panadería o alacena. Análisis arquitectónico. Estilo arquitectónico. El conjunto es representativo del barroco novohispano, adaptado al contexto regional de Chiapas. Combina elementos barrocos, exuberancia ornamental, retablos, teatralidad, con técnicas y rasgos locales, artesonado de madera, estuco coloreado, adaptación sísmica. Fachada. La fachada de Santo Domingo es, en sí misma, un retablo arquitectónico que funciona como iconografía urbana. A continuación describimos sus elementos de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba y sus significados. Organización formal. La fachada se articula en 3 cuerpos verticales y 3 calles principales rematada en un cuerpo superior central. Esta retícula responde a la tipología del retablo barroco, llevada a escala monumental. Portal central. Acceso principal en la calle central, enmarcado por molduras y columnas salomónicas o salomónicas limitadas. Columna retorcida con estrías, que dirigen la mirada hacia el nicho central. Las columnas, roleos y pilastras funcionan como marcos escultóricos. Nicho y tímpano. El nicho central se colocaba una imagen de relevancia, posiblemente la del Santo Domingo o advocaciones importantes. El tímpano y remates contienen motivos vegetales y roleos que integran la retórica barroca de movimiento y crecimiento. Relieves figurativos. Hay angelitos, figuras antropomorfas de rasgos mestizos o indígenas identificables, ángeles con rasgos locales, sirenas, motivo mitológico reutilizado, máscaras grotescas, querubines y cabezas humanas. Estas figuras mezclan motivos europeos con elementos iconográficos locales, un claro sincretismo ecléctico. Motivos vegetales y grecas, abundante decoración vegetal, follajes, guirnaldas, florones, que crea sensación de crecimiento orgánico en la piedra o estuco. Esta profusión es típica del barroco, usada para envolver la estructura de una piel ornamental. Estuco y policromía. La portada está revestida con estuco, argamasa, y originalmente policromada. Se ha documentado una tonalidad rojiza o rosácea en los morteros utilizados, que aporta la tonalidad característica vista desde la plaza. Estas soluciones en estuco permitieron relieves con calidad escultórica sin tallar siempre piedra maciza. Heráldica y escudos. Incluye cartelas con escudos, a veces vinculados a órdenes u patrocinadores locales, y símbolos que ordenan la lectura heráldica de la fachada. Composición y perspectiva. En conjunto, la fachada se concibe como una gran composición escultórica. La disposición jerárquica de elementos, el ritmo de columnas y nichos, y la verticalidad conducen la mirada al eje central coronado, generando un retablo urbano que comunica autoridad e instrucción religiosa. La fachada no solo es decoración, es catequesis en relieve, ya que enseña historias, símbolos y autoridad a través de imágenes legibles para la población analfabeta de entonces, y un dispositivo de poder que marca el paisaje urbano. Interior.
El interior del templo complementa la teatralidad de la fachada con un espacio que direcciona la atención hacia el altar mayor y hacia el crucero. Planta. Planta de cruz latina adaptada a una sola nave predominante con capillas laterales y crucero. Esto configura un eje procesional claro y un flujo litúrgico ordenado. Nave principal y bóveda. La nave principal presenta bóveda de cañón con lunetos en tramos, lo que permite iluminación lateral y un ritmo ortogonal que acompaña la marcha procesional. La presencia de bóveda de cañón es notada en la ciudad y responde a la intención de monumentalidad. Crucero y cúpula. El crucero aloja una cúpula domo sobre las pechinas con tambor que introduce luz cenital y jerarquiza el espacio litúrgico central. En términos perceptuales, la cúpula acentúa verticalidad y sacralidad. Retablos. El interior cuenta con retablos barrocos ricamente tallados y dorados, pan de oro, columnas salomónicas, tableros pictóricos y esculturas policromadas. Estos retablos funcionan como pequeños retablos capilla para vocaciones concretas. Púlpito, imaginería y ornamentos. Púlpitos tallados en una sola pieza de madera, en algunos casos reportados como ejemplares excelentes de la talla novohispana. Imágenes de santos policromadas y crucifijos sobredorados. Materialidad y acabados. Mezcla de mampostería, entablados de madera en artesonados, yeserías, pan de oro en retablos y policromía en esculturas. Esto crea un interior que contrasta con la fachada, pero que mantiene la coherencia barroca de saturación decorativa. Iluminación y teatralidad. La luz ingresa desde el crucero y lunetos, combinado con dorados y superficies policromadas, genera un efecto teatral. La liturgia se convierte en un espectáculo visual que ayuda a la predica y catequesis. Sistema constructivo. Fundaciones y muros. Muros de mampostería con mortero de cal y canto rodado o piedra labrada en zonas visibles. Muros robustos para soportar cargas de bóvedas y contrafuertes para reparto de esfuerzos. Cubiertas. Bóvedas de cañón en la nave principal y cúpula en crucero. Artesonados de madera para cubiertas en dependencias del convento, más ligeros y adaptables en caso de sismo. Materiales locales. Uso intensivo de materiales disponibles en la región, cantera o piedra local, madera de la sierra cercana, morteros a base de cal, estucos para acabado y para permitir altos relieves en la portada. Técnicas antisísmicas. Predominancia de muros macizos, reducción de vanos amplios, estructuras de reparto de peso, contrafuertes, y empleo de techumbres ligeras en espacios no principales como estrategia ante la sismicidad de los Altos de Chiapas. Decoración. La decoración es un lenguaje que comunica devociones, jerarquías y mestizaje cultural. Vamos por exterior e interior. Continuando con el tema de decoración, al exterior de la fachada, que son anagramas, atributos de la orden, lo que son los libros y hostias, y santos en nichos que proporcionan lectura religiosa a pie de calle, revista, imágenes estéticas. Retablos. Barrocos con pan de oro, columnas salomónicas, rocalla y motivos vegetales. Albergan imágenes de santos y escenas bíblicas, orientadas para la catequesis visual. Imaginería. Esculturas policromadas de Cristo, vírgenes y santos. Tallas que combinan tradición europea y morfología local. Pintura mural y policromía. En algunos muros y techos aparecen escenas religiosas, motivos angelicales o rubros decorativos que completan la dramaturgia interior. Mobiliario litúrgico. Púlpitos tallados, sillería, candeleros y rejas que integran el conjunto litúrgico. El templo y antiguo convento de Santo Domingo sintetiza siglos de historia, evangelización, vida monástica, conflicto y posterior reapropiación como patrimonio. Es un ejemplo de cómo el barroco novohispano se adapta a contextos locales, integrando técnicas, materiales y saberes de la región.
Su fachada es un manual en piedra y estuco, su interior un retablo de luz y color, sus claustros la memoria de vidas comunitarias. Los invitamos a visitarlo respetuosamente, a mirar con detalle la portada, las tallas, los retablos y a pensar en las historias que contienen estos muros. Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.